arquitectura moderna en el Paraguay. Yo creo que uno de los capítulos más interesantes. ¿Qué saben de arquitectura moderna en el Paraguay? ¿Quién me dice algo? Y lo único, profe, que se sabe así mucho, digamos, son los diseños de Pindu. Claro, pero eso vino mucho después. Eso ya es postmoderna. Antes. Hubo una arquitectura moderna previa y una arquitectura protomoderna, ¿verdad? Que yo creo que en muchos casos se quedó nomás en el ensayo, o sea, en el protomodernismo. Porque realmente, o sea, siendo así bien, digámosle, honestos, nunca hubo una arquitectura puramente moderna aquí en el Paraguay. O sea, el Paraguay nunca fue moderno, ¿verdad? Esa, en pocas palabras. Como nunca llegó de pleno la arquitectura industrial, ¿verdad? Nunca hubo arquitectura, digámosle, de pura cepa, de ningún estilo. Ya vimos muchísimos casos que nos llegaban los flujos de los reflujos del flujo fraccionado en varios flujos, ¿verdad? O sea, era una especie de chisme que te llega y la historia real quizás a veces tiene poco que ver, o sea. Y con la arquitectura moderna pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no hubo una, una formación de arquitectos hasta los años 50, 60 en algunos casos, una formación de arquitectos que realmente eran modernos, ¿verdad? Esa es la verdad verdadera. Y por ende no habían arquitectos modernos y tampoco había producción moderna. Había nada más que copias o fachadas. Nosotros fuimos siempre una especie de cultura social de ser y no parecer, ¿verdad? Vimos muchos casos de la arquitectura así institucional, neoclásica, que tampoco es real, ¿verdad? Porque es asimétrica. O la ubicación no corresponde. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos proyecto y tal. Con algunos, ¿verdad? Entonces, es una especie de parecido a una arquitectura un poco más superflua, más banal, pero en el fondo no éramos modernos, ¿verdad? Porque carecíamos de una ciudad moderna también, o de una cultura moderna previa, o de una casi filosofía moderna. Entonces vivíamos en casas costumbristas, con una fachada moderna, salvo rarísimas excepciones que vamos a ver alguna, ¿verdad? ¿Se ve la imagen, gente? ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bueno. Ok, vamos a hablar del capítulo de la posguerra del Chaco. O sea, todos sabemos lo que pasó en el Chaco. Hubo una posguerra bastante convulsionada social, políticamente, sobre todo una inestabilidad económica que también tenía sus ribetes políticos y sociales, ¿verdad? Había un descontento militar enorme, porque por un lado ganaron los militares y por el otro lado el bloque civil no acompañó muy bien las negociaciones de la paz. O sea, se transó, se negoció a espaldas de ellos y ya empezó la grieta cívico-militar que terminó con el triunfo de los militares, ¿verdad? Y terminó con una feroz dictadura desde el 54 hasta el 89. Entonces, Europa estaba en ese momento en pleno auge fascista, ¿verdad? Acuérdense que en ese momento en España ganaba Francisco Franco, el generalísimo, a los republicanos, fusilaba y mataba gente sin importar mucho, con tal de eliminar los enemigos. Acuérdense que Benito Mussolini, el Duce, en los años 20, 27, 28 ya
era el duce, o sea, era el gran estadista, el gran dictador, y el muchacho del bigotito se estaba preparando, estaba juntando fuerzas y haciendo una feroz campaña político partidaria propagandística para hacerse el poder en el año 33. Ese es un poco el contexto social. Y había toda una política tendiente a las teorías del fascismo, ¿verdad? Al totalitarismo, en pocas palabras. El objetivo era luchar, por supuesto, contra el comunismo, que era el cuco, la amenaza, pero al mismo tiempo el elemento común con el totalitarismo del fascismo era el comunismo, o sea, comunismo y fascismo compartían ingredientes en la receta, ¿verdad? Entonces eran opuestos pero muy parecidos, ¿verdad? Al final. Ambos tenían posturas de represión cívica, civil, personal, o sea, de la persona. Ambos reivindicaban causas sociales, supuestamente. Ambos luchaban contra el otro bando. Y ambos creían en la figura de una persona como fuente de todas las virtudes. ¿Sí? Y particularmente en la cuestión militar, ¿verdad? Había una obsesión de reinstaurar el imperio, por un lado, sobre todo allá por Europa, ¿verdad? La sociedad paraguaya ya se veía en una especie de transición con una autoestima que le dio la victoria a la guerra del Chaco y que le incitó a cuestionar desde el Estado la pobreza, su desarrollo que se encontraba el país. El licenciamiento de las tropas se produjo en Asunción, gran cantidad de campesinos decidieron quedarse en la capital, poblando varios sectores de la misma, sobre todo de la Chacarita, ¿verdad? Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, muy interesante. Ustedes me interrumpen, por favor, y me preguntan si es que hay algo que no les queda o si quieren comentar algo. Entre otras cosas, esto sucedió debido a la falta de disponibilidad de tierra en el interior. Pues había el famoso latifundio, ¿verdad? Iniciado en la posguerra, el 70, que, digámosle, 60 años después seguía tal cual, ¿verdad? Así, por ejemplo, en la región oriental, solo 14 propietarios poseían 7 millones de hectáreas. Y en el Chaco, 11 propietarios poseían 5 millones de hectáreas. Esto sí que era latifundismo, ¿verdad? Intentos muchos de reforma agraria desde principios del siglo XX hasta el XXV que realmente no se concretaron, ¿verdad? El famoso presidente Eusebio Ayala presentó también en 1936 un proyecto de reforma agraria que fue rechazado por el Parlamento. La inquietud entre la dirigencia política por las próximas elecciones terminó el mandato de este último. Y se generó una gran inquietud popular que corrió el rumor que el mariscal Estigarribia iba a licenciar a las masas militares sin compensación alguna para los mismos. O sea, una especie de telenovela de bajo presupuesto. Lo que pasó después de la guerra de Bolivia, todos sabemos, hubo un arbitraje, ¿verdad? Se llega a un acuerdo y una firma de tratado de amistad y límites. En el 38 recién. Dicho tratado lleva un plebiscito en Paraguay que termina confirmando ese tratado. O sea, todo el mundo decide los temas incluidos en él. El tratado de límites produjeron grandes contentos entre la población civil y entre los militares excombatientes por considerar que el Chaco, que tanto costó defenderse, estaba vendiendo inadecuadamente. Y una visión positiva es la que la guerra del Chaco sirvió para lograr la unidad del pueblo paraguayo, por un lado, ¿verdad? Hablamos de una sublevación militar en el 36, en el cual los presidentes, digamos, liberales son arrestados. Y los sublevados cambiaron al presidente provisional Franco y derogan la famosa constitución de 1870, la constitución liberal,
digámosle, ¿eh? Liberal no del partido, sino liberal de ideología. En el 37 estalla la revolución militar que derroca a Franco, nombrando a Félix Paiva con compromiso de llamar a elecciones. Y se vuelve a poner en vigencia la Constitución, se vuelven honores al famoso Marechal Estigarribia. Y muchas revueltas por aquí y por allá. Por un lado, con los amigos argentinos también hay un convenio de fin del pleito del Pilcomayo famoso. La aprobación de la reforma agraria también se hace, se avanza mucho. Y hay una especie de intención de prolongar la famosa constitución del 1870, que fue una constitución hecha por los brasileros. Pero fue una feroz resistencia cuando no el Partido Colorado y la prensa aprobó en el 40 la famosa constitución de corte autoritario con una enorme influencia nazi-fascista. Poco después, como todos hemos estudiado, muere en un accidente aéreo en Altos el Mariscal Estigarribia y sucede nuevamente el otro militar, el famoso Higinio Morini, medio tenebroso. Sí. Discúlpame, ¿se puede grabar la clase, por favor? Sí, ahora grabo. Ahí está. Después de un militar liberal, asume un militar colorado, de corte mucho más fascista, digamos. Y recién en el 43 se llama elecciones presidenciales, prohibiendo toda propaganda electoral con el lema orden, disciplina y la jerarquía. O sea, imagínense lo que fue ese sistema, ¿verdad? Reemplazó a todos los civiles por militares. Era casi una copia del fascismo europeo, ¿verdad? ¿Qué impacto tuvo en lo social? Todos estos acontecimientos llevaron a una sociedad al estado de incertidumbre, inestabilidad y un crecimiento del descontento, en todo sentido, con los consecuentes problemas económicos debido a toda esta inestabilidad. Comparativamente, sin embargo, esta situación fue menor a la anarquía posterior a la guerra del 70. Obviamente, o sea, el país no quedó tan devastado como con la guerra del 70 y estaba mucho más estructurado, ¿verdad? Comparativamente, sin embargo, esta situación... eso ya dije. Vamos a saltar esta parte para... el famoso 47 años fatídico que se produce la famosa sublevación en Concepción, con consecuencia la revolución del 47, que fue brutal entre liberales y colorados, ¿verdad? Se crean dos bandos que salvajemente se enfrentan y se produce una guerra civil, ¿verdad? Aumentando una vez más las situaciones económicas, desabastecimiento de gasolina, alimentos y un clima de absoluta inestabilidad, y eso sobra aún más. Cruda, ataques de Asunción, etcétera. Desde el interior, el embajador de Estados Unidos ofreció evacuar a mujeres y niños. Los rebeldes llegan hasta el Campo Grande, famoso, y de ahí eran enviados en aviones a Asunción que arrojaban bombas sobre la misma. El famoso Juan Perón, el presidente argentino, envía arma automática a las tropas de Morini, o sea, a su aliado colorado, que favorecieron a lograr la victoria. El comando rebelde no quiso cargar sobre sí el peso de las acciones que se cometieron y los rebeldes bandados iniciaron una de las retiradas más sangrientas conocidas, con acciones de masacres, violaciones y horrores por parte de ambos mandos. Hubieron otras revoluciones, el 48, es derrocado a Morinho en el 48 por Juan Manuel Frutos. El 48 se entrega a la presidencia del famoso Natalicio González, que garantiza el poder al Partido Colorado después de 44 años de gobierno liberal.
Suceden varios presidentes, la mayoría de golpes militares, Rolón, Molas López, Federico Chávez, y el último, el generalísimo doctor profesor Alfredo Stroessner, quien asume provisoriamente un ratito nomás en el 54 y se quedó 35 años. Luego, por elecciones, gobierna en forma dictatorial durante esos 35 años, con un apoyo casi total de las Fuerzas Armadas del Partido Colorado, con una idea absolutamente fascista nazi de orden y progreso, ¿verdad? Y una posibilidad de desorden ni de desprogreso de Ayuber. Y ahí entramos en esa larga noche dictatorial estronista. En las primeras décadas del mismo, o sea, aún se daban mucha oposición civil y militar, movimientos estudiantiles, ligas agrarias, movimiento 12 de mayo, pero manejó todo eso con mano durísima, tanto con civiles como con opositores militares, a los que exilió y dejó fuera del servicio activo del ejército sin problema. A los civiles con represiones despiadadas, penas de destierro, tortura, muerte. Y más tarde con la corrupción que compraba ideales, pensamientos, con el amiguismo y el clientelismo político. Decían, el mejor amigo de un colorado es otro colorado. Fue adormeciendo de a poco la conciencia popular con promesas de prebendas, cargos públicos, favores de todo tipo. Sobre todo en la época dorada de Taipú, estamos hablando de los años 70, en pleno auge de la dictadura, cuando se dejó de lado el legado de la corrupción que hasta hoy se manifiesta. El monseñor Rolón, famoso, murió hace muy poquito me parece, expresaba que ha dañado el tejido moral de la nación. El daño parecía casi irreversible. Y en esta situación los partidos políticos, en especial el Colorado, pierden su esencia ideológica, aspecto que casi se mantiene hasta hoy. Esto ya se acordaron un poquito, el golpe de Estado por su consuegro, el 2 y el 3 de febrero, nunca es una fecha en Paraguay, siempre son dos, nunca es de día ni de noche, es madrugada. Quien asume la presidencia, a pesar de ser un reconocido internacionalmente narcotraficante y, por supuesto, segundo hombre fuerte del país, ¿verdad? Con un enorme poder político y económico, ¿verdad?, que amasó. Y ahí se produce una transición a la democracia que todavía estamos, ¿verdad? Solo fue empeorando la situación económica, social y deterioro moral de corrupción en el país a partir de esa fecha. Y después vinieron sucesivos gobiernos, por suerte ya, por lo menos, eran civiles. De presidentes como, se acordarán, Guasmosi, Cubas, Grau, González Maqui, Nicanor Frutos, quienes poco más llevaron la República Bananera al Congo, ¿verdad? Al fondo. Si hablamos del modernismo en el Paraguay y si hablamos de arquitectura de arte, el movimiento moderno llega hacia 1925. Imagínense, en Europa se crea en el año 25, 27 y acá llega casi 20 años después. En nuestro país lo que significa un atraso casi gigantesco en cuanto a evolución. Si hablamos de la arquitectura y de arte también, significó el rompimiento con los estilos que se manejaban hasta el año 55, que eran fundamentalmente el eclecticismo, ¿verdad? Y también el romanticismo y algunas vanguardias como el Art Deco, ¿verdad?, que estuvimos viendo en la última clase. En el periodo anterior, fin del siglo XIX, la producción edilicia de la construcción estaba a cargo de los arquitectos, ingenieros y constructores extranjeros, mayoritariamente inmigrantes españoles, italianos, húngaros, ingleses, etc. Recién, en las primeras décadas del siglo XX,
intervienen profesionales paraguayos formados también en el extranjero, ¿verdad? Aparte de los extranjeros. Si hablamos de arquitectos italianos, hablamos de Zinn y Hofer. No eran propiamente italianos, sino que eran parte de Italia del Imperio Austrohúngaro, que bueno, quedó Italia, pero obviamente los apellidos son más alemanes que italianos. En español hablamos de Luis Navarro y los hermanos Cristóbal y José Peris, de ascendencia catalana. Los italianos de otra región de Italia, más del sur, por los apellidos nos damos cuenta que son Orsini, Caligaris, Marchese, Busini, Causarano, Spatuzza, Monreale, Cacase, Chino y Detone, entre muchos otros. Y los españoles catalanes, casi todos, estos tres por lo menos sí, Marsal, Balart, Clarí, quien sostuvo correspondencia con el famoso arquitecto, por ejemplo, Gaudí, que creo que había sido ayudante suyo o algo parecido. Francés Salinier, el sueco Reinfeldt, que es un apellido muy conocido, y también habían frentistas, ¿verdad? Lo que eran los molduristas, Miquel y Rena, por ejemplo, ¿verdad? Que eran catalán por un lado e italiano por el otro. A la labor de los anteriores citados se suman aportes de, por ejemplo, el arquitecto Américo Bergonzi, ya entrado al siglo XX, que hizo obras espectaculares en los años 50. El arquitecto argentino Corbellani, quien construyó, por ejemplo, el Banco Nacional de Fomento y el Cine Victoria, entre otros emprendimientos privados, ¿verdad? El ingeniero Baltasar Valario, y los paraguayos, el famosísimo Miguel Ángel Alfaro, quien fue becado a Italia, el también muy famoso en su época Tomás Romero Pereira, quien estudió en Francia, pero que se dedicó más a la política, ¿verdad? Era una especie de referente cultural de Stroessner, ¿verdad? Era una especie de multifunción ahí en el Partido Colorado, de una tradición colorada ya de su familia muy, muy, muy antigua, ¿verdad? Que se remontaba ya a la fundación. Miguel Ángel Alfaro hizo, entre otras cosas, el proyecto de la Basílica Cacupé, de la Jalinata Antequera, la Jalinata de Tacuarí, muchos proyectos urbanos, que trabajó mucho y codo a codo con el entonces intendente Bruno Ullari, también de la colectividad italiana, y con unas enormes luces, ¿verdad?, intelectuales. A estos profesionales también se suman elementos del modernismo catalán o de la modernidad incipiente, Art Deco hacia 1930, Art Nouveau, Arts and Crafts, modernismo, etcétera, etcétera. A partir del 40 se registra la venida de una nueva generación de arquitectos paraguayos, los cuales aportan una nueva formación profesional y definen una metodología diferente, ya que inician el proto-modernismo, o sea, el movimiento incipiente, movimiento moderno incipiente, que también ustedes ya habrán estudiado que se dio en Europa mucho antes. Y el modernismo en nuestro país, ellos son arquitectos Canese, Vareiro, Duarte, Roger Ayala, que era hijo de Eligio Ayala, de Eusebio Ayala, perdón, con las siguientes obras representativas de cada uno de ellos. Si hablamos de Francesco Canese, hablamos del Lido Bar, o sea, el edificio del Lido Bar anterior al nuevo, digamos, el clásico. El edificio del MOPC, ¿verdad? Y muchos emprendimientos privados, muchos edificios del centro con las líneas muy propias de él. Si hablamos del arquitecto Natalio Vareiro, hablamos de la obra de la sede administrativa del IPS, que está en Constitución y Herrera y Petirosi, la Casa Marsal, el edificio Marsal Margarita de Arriba en México, con varios jefes oficiales de las Fuerzas Armadas, Recoleta, entre muchos otros. Y el local de la
No, el local de la ANR es de Homero Duarte. El local de la ANR, que es un hermoso edificio, a pesar de que fue pintarrajeado y malversado, y quedó una especie de prostituta del interior del país, fue hecho por Homero Duarte, que es una bellísima interpretación de la arquitectura moderna adaptada al clima y a la cultura paraguaya. Roger Ayala hace el edificio del Ministerio de Salud Pública, el que está en Petirosi, Brasil, que es una muestra paradigmática del modernismo incipiente. El edificio Pedro Pepeña, que es de primeros auxilios, ¿verdad? Que está sobre la avenida General Santos, casi José Ayala. Y otros, ¿verdad? Luego van a venir otros profesionales arquitectos con nuevas ideas, mucho más imbuidos en el movimiento moderno. ¿Por qué? Porque casi todos estudiaron en las universidades rioplatenses, donde él entró de lleno el movimiento, así entró como un tren bala, ¿verdad? Y no se fue nunca, hasta ahora. Ahí le tenemos al arquitecto Julio de Cut, quien estudió en Uruguay, y se dedicó más a la arquitectura residencial privada, de lujo, digamos, el Yacht Club y Golf y tal, ¿no? El arquitecto Pozzo, quien estudió en Brasil, construyó, entre otras cosas, una famosa planta industrial de leche, que ya no está más. Oscar Rivas también estudió en Brasil, obras de Independencia y Mariscal Estigarribia, el Colegio Salesianito, por ejemplo, que es un hermoso edificio. El arquitecto Escobar también estudió en Uruguay, construyó, entre otras obras, la residencia de Nicolás Bo, allá en Lambaré. Eulalio Campos Cervera, también en Uruguay, construyó, entre otras, residencias particulares. Y el aún vivo, increíblemente, Guillermo Helmers, también estudió en Brasil, hizo el primer edificio en altura del Paraguay, edificio Zodiac, 14 de mayo y Benjamín Constant, y el Paraguay Independiente. Frente al Congreso, ¿eh? ¿Cómo vamos hasta ahí, gente? ¿Me siguen? ¿Algunos de estos edificios conocen? Varios familiares, profesor. Algunos que otros sí, ¿verdad? El único que está vivo, tiene 250 años, es Guillermo Helmer, ¿verdad? Yo a él lo tuve como profesor, lastimosamente. ¿Y qué tal de la profesor? Y era un soberbio, pesado, y le tenía que haber dicho Yoyito en vez de Guillermo, porque toda su clase fungían alrededor de lo que él era, lo que él dijo, lo que él hizo. No. Era muy alzado, digamos. Muy altanero, muy soberbio. Y también se integra Asunción el modernismo transculturado, ¿verdad? Desde el Brasil. Todos sabemos y conocemos el Hotel Guaraní, el Colegio Experimental Paraguay-Brasil, con una ayuda enorme, tanto técnica, económica y de todo tipo, y política desde Brasil. O sea, Brasil es como que es el gran exportador de este tipo de productos culturales, ¿verdad? Se crea la Facultad de Arquitectura de la UNA en el 57, que es un hecho histórico, porque antes que eso no habían arquitectos que se recibían ahí. Y, por supuesto, todos estos arquitectos que yo les nombré entraron a formar parte del plantel docente, ¿verdad? Y empezaron a cambiar de a poco la imagen de la ciudad, ¿sí? Hablamos de literatura, para que tengan una idea un poquito de qué es lo que pasaba en ese entonces. Hablamos de la generación de los 40, la famosa, renueva el ambiente literario, renueva todos los ismos predecesores al modernismo y quema la etapa para alcanzar una contemporaneidad que justamente ya en el mundo estaba en los años 50, 60. Hablamos Elvio Romero, Gabriel Casaxia, con La babosa y otros famosos textos, y el hiper celebérrimo premiado Augusto Roa Bastos con Dios Supremo.
quien cosecharía premios internacionales. Y que todas estas personas fueron exiliadas durante la dictadura estronista, casualmente, ¿verdad? Se importaban delincuentes y se exportaban artistas intelectuales. Si hablamos de las artes plásticas, hay una enorme influencia del brasilerismo, de Brasil. En los años 50 se crea la Escolinha de Arte, o sea, la escuela donde formaban los artistas que después se volvieron enormes artistas, muchos y casi todos ellos muertos ya, ¿verdad? Se forma el grupo grupo Arte Nuevo. Se destacan, por ejemplo, Olga Blinder, Joel Filártiga, el famoso doctor cuyo hijo lo mataron en la dictadura, que estudiaba arquitectura. Carlos Colombino, también ya muerto. Eddie Jiménez, muerta. Ignacio Núñez Soler, desaparecido. O sea, falleció hace muchos años. Tornega Valdá, Livio Abramo. Yo estudié con Livio Abramo en el último año de vida de él, año 89. Olden Jara, Campos Cervera, Josefina Pla, José La Teresa Parodi, Michael Burr, que murió hace poquito, 2-3 años, Stili, Hernán Ullari y otros. De esa lista no queda nadie vivo, lastimosamente. El que murió último es Michael Burke. Habrán reconocido sus obras, que tienen una impronta arquitectónica muy fuerte. Teatro, bueno, surge La Peña, el famoso Roque Centurión Miranda, teatro popular de vanguardia, gente de teatro, etc. La música, José Asunción Flores se vuelve famoso mundialmente, el que eleva la música a la guaraní a nivel sinfónico, admirado y respetado en todo el mundo. Se dice que él tocó con la orquesta en el Bolshoi. Como era comunista, él es invitado a dirigir la orquesta de cámara del Bolshoi. Mauricio Carazo Campo, Herminio Jiménez y otros elevaron el nivel de la música al mundo. Y ni hablar de los famosos grupos que en los años 60 incorporaron la música paraguaya en el mundo, como el famoso Luis Alberto el Paraná, ¿verdad? Con su grupo Los Paraguayos. Todos estos músicos vivieron y murieron en el exilio. ¿Cuándo no, verdad? Si hablamos del proto-modernismo, hablamos de este edificio de Roger Ayala, que está asimismo, ahora todavía, Brasil y Petirosi, sede del Ministerio de Salud Pública. Muy malversado en muchos aspectos. El edificio Marco Polo. ¿Te suena, Clarice, este edificio? Sí, profe. Un excelente edificio hecho por un equipo argentino en los años 40, ya de un modernismo explícitamente tardío, pero que tiene algunos elementos coloniales, locales, en el interior, ¿verdad? O sea, tiene una carcasa moderna, Art Deco, particularmente, que es innegable, pero al mismo tiempo se puede ver que hay una enorme impronta, digamos, local, folclórica. Profe, ¿Sí? ¿podrías definir protomodernismo? Protomodernismo es el prototipo, ¿saben lo que es, verdad? ¿Qué es un prototipo? ¿Un modelo de algo? Claro, es algo que se hace antes de iniciar la producción de algo. Prototipo de un auto se hace en, qué sé yo, en yeso, en madera, que sirve para mostrar, para estudiar, para definir. Y lo mismo en la arquitectura. El proto-racionalismo son los intentos, lo experimentado previo a encontrar realmente el estilo, ¿sí?
Una No es arquitectura totalmente de prueba moderna. y error sería entonces. Es una arquitectura prueba-error donde se copian muchas cosas, ¿verdad? De las revistas, de los catálogos, qué sé yo, algún arquitecto viajó o estudió en Montevideo o en Buenos Aires o en Brasil y trae, ¿verdad? Algún plano, alguna imagen, revista, folleto, pancarta, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es hacer una especie de adaptación folclórica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente no había un rigor científico en cuanto a estilo, ¿verdad? O sea, este edificio no estaba en la imagen de la gente. No había nada parecido que se hizo antes, entonces todo lo que se hacía era muy nuevo y por ende extraño y por ende con mucho miedo de repente de las autoridades o de los dueños de transgredir el viejo costumbrismo paraguayo, que es una tradición, ¿verdad? Entonces es una manera de ser nuevos, novedosos, por un lado, pero por el otro lado, tener un piecito en la tradición, ¿verdad? La ex embajada de Italia, de Bergonzi, que está en Marijal López y Mayor Bullo, excelente edificio, frente al UPAP, más o menos. Farmacia Roma, de Bergonzi, Palme de Oleari, fíjense los balcones, los revestidos sin pintura, o sea, eran revestidos con revoque a la vista y a veces con texturas, como vidrios picados, etc. Esta casa que habrán pasado 2 millones de veces por enfrente, de Bergonzi, también Marijal López de Perú. Hermosa casa, un poco prostituida también. Casa González Pérez Uribe, sobre Marijal López. Y General Aquino, ahí nomás, cerquita de la anterior. Y si hablamos del modernismo así mucho más puro, hablamos del edificio Lidobar, cuando aún era Lidobar. El MOPC, que es un excelente edificio de Canese. Ustedes pueden ver ahí algunas reminiscencias muy parecidas al Hotel Guaraní con las persianas de aluminio, el zócalo de piedra, etcétera, etcétera. Acá hay otra vista. El edificio administrativo del IPS, de Barero y Duarte, un excelente edificio, por donde le mires. Edificio correcto. En una loma encima, ¿verdad? Una de las 7 colinas de Asunción se implanta este edificio. Si pasan alguna vez por ahí, por Petiros, por Herrera, van a ver unos murales de la Teresa Parodi ahí, increíbles. El Ministerio de Defensa, por ejemplo. No sé quién es un hermoso edificio. El ya celebrísimo Hotel Guaraní, brutalmente malversado durante los años y rematado hace unos 10, 12, 15 años. Así quedó ahora, con la plaza también berreta que está enfrente. Y el entorno, ¿verdad? El hotel, el Banco de Fomento, ¿verdad? Un excelente edificio, pero no tiene nada que ver con modernismo, es neoclásico, brutal, ¿verdad? Un poco el entorno. Y acá el arquitecto Melo Duarte se manda esta maravilla, casi lleno de delincuentes todos adentro. El edificio de la ANR, ¿verdad? Hermosísimo edificio por donde le mires. Esta es una foto del interior, digamos, del patio, hacia 25 de mayo, ¿verdad? Y esta es otra foto, magnífico espacio, sobrio, correcto, expresivo, funcional. Y ya, digamos, le trascendió el tiempo, ¿verdad? Ya se convirtió en atemporal. Y
la maravilla de edificio del CCPB. Si no lo conocen, tienen que conocerlo. Brutalmente también masacrado. Esta es una foto del interior. Una foto de la fachada de la calle, del río. Las estructuras. Es una especie de repetición de Brasilia, ¿verdad? Scherer, el arquitecto abogado, que ya es un arquitecto mayor ya, pero de la nueva generación de los años 60, 70. La Casa Rodríguez, que es una excelente residencia de Mariscal López, casi mayor orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísima obra que les quiero mostrar en la próxima clase. Abro el panel, 5 minutos que restan para debatir sobre algo, que si quieren preguntar, si... El casino Acaraí Micrófono también abierto. creo que podría ser un ¿Qué? ejemplo de arquitectura moderna. El casino Acaraí de ¿Cuál? Ciudad del Este. El Casino Acaral, sí, el Casino Acaral es posterior, años 70, como lo fue el Hotel Itan Ramada, que es famoso edificio en los años 70, muy bueno para su época y para su época también fue un hotel muy activo y muy visitado. Pero básicamente el modernismo lo situamos entre el 55 y el 65-70. ¿verdad? A partir de la década del 70 vamos a ver después que se va desdibujando un poco los preceptos del modernismo, ese tan perenís que teníamos, ¿verdad? Y rápidamente abrazamos el postmodernismo, que era mucho más expresivo, mucho más libre, mucho más brutalista en muchos aspectos, ¿verdad? Brutalista en este caso porque la mayoría eran arquitectos muy brutos los que hicieron las cosas, ¿verdad? Y sobre todo los arquitectos vinculados al poder. Entonces, digámosle que el modernismo duró 15 años nomás. Tuvo una cortísima y desdichada vida, me parece, porque muchos de esos edificios no eran 100% modernos, por un lado, como les dije, y por el otro, fueron muy tocados durante la época. Me olvidé de mostrarles, y les voy a mostrar una casa Art Deco que es preciosa, que es súper, súper 100% original, que está en la avenida Mariscal López, Eligio Ayala y Curupaití, que es alucinante, ¿verdad? Fue hecha por un arquitecto ruso-argentino, y es Art Deco puro, que fue muy bien restaurada hace un par de años, vale decirlo. Muy bien. Sí, sí, sí. El trabajo, bueno, el examen parcial 2 va a ser un trabajo práctico, ¿sí? Les ruego que me envíen grupos de A2 o de A3, ¿sí? 2 a 3. Entonces yo les doy trabajos de investigación justamente de estos edificios, del modernismo y del proto-modernismo paraguayo. ¿Qué les parece? Súper, por Creo ejemplo. que en la próxima clase ya hay examen, entonces yo les voy antes que eso, les voy a dar ya los temas, entonces ustedes tienen tiempo de elaborar el trabajo y entregar, ¿sí? ¿Qué os parece? Buen día, Sí. buen día. Buenas tardes, profe. Hola, Grupo de A3 y de A2, ¿verdad, profe? ¿de 2 o de 3? Ustedes deciden. 4 no, 1 no, 2 o 3. Dale. Así que yo les Gracias. tiro los temas por grupo, uno por grupo, y vamos a en el examen vamos a exponer eso en ¿cómo es? Acá en este medio, virtualmente.
La posición debe ser concisa, brevísima, y quiero que no escriban mucho, pero que capten lo esencial de cada cosa, ¿sí? Voy a poner 3 ejes sobre los cuales vamos a investigar y cada diapositiva tiene que tener un pequeño texto con, en lo posible, unos esquemas de cómo funciona el proyecto en tal o cual pregunta, ¿sí? Voy a hacer una especie de análisis teórico práctico. Bueno, profe, está bien. A vos, Clarice, te va a tocar el Marco Polo, mentira. No, me gustaría que ustedes ya les doy ahora el Marco Polo, tienen muchísima información. Profe, Profe, hay exposición, ¿verdad? Sí, va a ser el trabajo va a ser expuesto. profe, en estos días vas a enviar ya Ahora, los ítems. hoy no, Ah, mañana ok, les envío. Hoy, ok. mañana les envío, entonces primero conforme los grupos, después yo voy poniendo tema por tema, ¿sí? Y la exposición sería el miércoles, profe. La El posición va a otro ser el miércoles. próximo miércoles, sí. Yes. Oh, yes. Lo más breve e importante, conciso, ¿verdad, profe? Conciso. Yo no quiero poco así, textos copiados y pegados de todos los textos ahí por ahí, no. Quiero un trabajo conciso, con imágenes, con textos precisos, con dibujos o líneas o ayudas para explicar la idea, punto. ¿Sí? Es la idea. Profe, sí, la exposición es el miércoles que viene, entonces va a ser el día del examen. El día del examen, sí. Hacer una especie de examen oral, ¿verdad? Usted tiene que dominar el tema, o sea, de repente yo le pregunto algo, no sé, ¿cuántos picaportes tiene la puerta? Y van a tener que saber, ¿verdad? Claro, un extremo, pero tienen que saber el tema. Y quiero que vayan y saquen las fotos del lugar, no quiero fotos bajadas de internet. La mayoría de los edificios son públicos, pueden entrar sin problema. Bueno, chicuelos, les dejo merendar en paz. Súper claro, profe. La explicación. Clarísimo, Este clarísimo. material lo vas a compartir, profe, para tener Sí, este material yo subiré para que lo tengan. Claro que sí. Pero este material, ¿Puedo hacer este material, el de Art Deco de la clase pasada, profe? tengo que subir el AR de coche, cierto. También voy a aprovechar y cuando suba el examen voy a subir el material AR de coche de la vez pasada. súper. Entonces esperamos los temas por WhatsApp nomás también, profe, ¿verdad? O por WhatsApp también les puedo tirar los temas. Sí. No, sí, de hecho los temas les voy a tirar luego por WhatsApp en el grupo, así. El grupo 1 tal, el grupo 2 tal, el grupo 3. ¿Te parece bien, Alexander Ando? ¿Bien? ¿No? No. Más o menos. Bueno, chicos, Dale, profe, está. Gracias. Chau, chau. confídense.